Nosotros abrimos la palabra del Señor, 5 palabras que nos cambian, 5 palabras que impactan nuestra vida, 5 cosas que precisamos saber, 5 palabras muy importantes para nosotros. La primera palabra es fe. ¿Podemos decir fe? Fe. Dice Hebreos 11:1, la fe es la confianza. ¿Podemos leer en esta mañana para despertarnos un poquito todos juntos la Biblia? Vamos. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Dice la versión que nosotros siempre leemos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces tenemos palabras grabadas, memorizadas, se tornan tan familiares para nosotros que no las experimentamos en la vida. Dice, primera palabra importante, la fe. La fe trata de cosas, de realidades que aún no hemos visto. Porque si la hemos visto, no es necesario la fe. Fe es lo que estamos esperando en Dios que se cumpla en nuestra vida. Y dice la Biblia que fe no es un botón de pánico. A ver, estoy desesperado, ¿dónde aprieto el botón de la fe? La Biblia dice que la fe es un estilo de vida. Los justos, el justo vivirá por la fe. Quiere decir que es un estilo de vida. Es la sustancia de lo que se espera. Así es la manera en que Dios quiere que vivamos, con fe. Dice Hebreos 11:6, vamos a leerlo. Ahí está. De hecho, sin fe, vamos, es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. Dice la Biblia, sin fe no es difícil, es imposible agradar a Dios. Quiere decir que la vida que complace a Dios es una vida de fe. A veces decimos, estoy pasando por un momento difícil, o me gustaría que por este tema busquemos a una persona de fe en la iglesia, a este hombre es un hombre de fe, esta mujer es una mujer de fe. Vayamos para que ore por nosotros y nos bendiga. ¿Decimos eso o no muchas veces? En realidad, todos nosotros deberíamos ser hombres y mujeres de fe. Porque el cristianismo está ligado a la fe. No puede existir un hijo de Dios que no tenga fe. Todos tendríamos que ser hombres y mujeres de fe. La fe no es un requisito opcional, dice, es un requisito obligatorio. Porque sin fe no se concibe una vida cristiana. Sin fe es imposible agradar al Señor. Fe es creer en el carácter del Señor. Fe es creer que Él existe y que es bueno. Fe es creer que el Señor hará lo que es correcto. Él es quien dice ser que es. El Señor hará lo que dice. Dios va a cumplir sus promesas y la fe encuentra su fuerza en las promesas del Señor. Cuando yo tengo fe en alguien, he depositado mi confianza en esa persona. Lo que ocurre que estamos acostumbrados a vivir una vida muy lógica. Una vida que se rige únicamente por lo que ven nuestros ojos. Decía Pablo en 2 Corintios 4:8, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Se acuerdan cuando Jairo vino con ese pedido desesperado, el líder de la sinagoga, a Jesús? Mi hija se está muriendo. El Señor Jesucristo le dijo, no temas. ¿Qué le dijo? Cree solamente.
¿Qué significaba esa palabra del Señor? No te limites a ver lo visible. Nos limitamos a ver lo que vemos. Sabemos que hay un mundo espiritual. Sabemos que hay cosas que el Señor va a cumplir porque nuestra fe no está anclada en cualquier cosa. Nuestra fe, nuestra confianza está depositada en la persona más fiable, más confiable, más veraz, que no puede mentir. Mi fe está anclada en la persona del Señor Jesucristo. Dice Romanos 4:20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios y por creer la promesa del Señor su fe se fortaleció. ¿Dónde encontró fuerza la fe de Abraham? En la promesa que Dios le había hecho. Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un heredero. Muchas veces nosotros estamos como decepcionados con Dios. Decimos, sí, pero yo espero cosas que no se han cumplido en mi vida. Y la verdad que a veces esperamos cosas que Dios nunca nos dio el respaldo o Dios nunca nos dio un indicativo de que Él iba a hacer tal cosa. La fe de Abraham se apoyaba en lo que Dios le había dicho. La fe no es un sentimiento. La fe es una convicción espiritual. No es solamente tener buenos deseos o sueños. Esos sueños, esos buenos deseos, tienen que tener el respaldo del Señor. Por eso es tan bueno y tan importante, hermanos, ser conocedores de la palabra del Señor. Dice la Biblia, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor. La palabra, dice, es el lugar de donde yo obtengo la fe. Por eso es tan importante venir a la iglesia. Porque cuando vengo a la iglesia y escucho la palabra, tu fe, hermano, mi fe, se despierta. Una fe dormida no te beneficia. Una fe dormida no beneficia a nadie. Pero una fe que se despierta es una fe que actúa. Una fe que se despierta, actúa, hace cosas. Porque la fe se despierta con el oír la palabra de Dios. Pero la fe se libera con la acción. Dice Santiago, ¿de qué vale que una persona diga yo tengo fe en el Señor y no hace nada? La fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas cosas que yo no voy a comprender en la vida, pero por fe y por obediencia al Señor las voy a hacer, porque cuando yo obedezco al Señor, las cosas comienzan a suceder. Cuando uno lee el libro de Hebreos y el capítulo entero de Hebreos 11, que nosotros leímos el versículo 1 y 6, a ese capítulo 11, ¿cómo se lo llama? La galería de la fe. Porque uno encuentra hombres de la Biblia, mujeres de la Biblia, y uno lee, por fe Abel ofreció, por fe Noé preparó un arca, por fe Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba, por fe Moisés rechazó. Todos respondieron a la palabra de Dios. Y por responder a la palabra de Dios, la fe de ellos fue liberada. No se consideraban grandes hombres del Señor, pero actuaron. La fe no es una fórmula mágica. No es que alguien viene y ora en nosotros para que nosotros seamos hombres y mujeres de fe. La fe viene de la relación con Dios. Fe es creer las palabras de una persona. Fe es entender el corazón del Señor. Fe viene de oír su palabra. Fe viene de pasar tiempo con el Señor. Fuimos creados para hablar y caminar con el Señor. Fe es estar con su palabra. La palabra de Dios
realmente, hermanos, no va a ser un impacto tan grande en nuestras vidas si yo no tengo una relación con Jesús. La palabra de Dios no va a ser un impacto tan grande en mi vida si yo realmente no tengo una relación con Él. Pero cuando estamos con Jesús somos como una esponja como que absorbe el agua, nosotros absorbemos la palabra. Y cuando las situaciones de la vida me aprietan, ¿qué sale de la esponja? Lo que absorbí, la palabra del Señor. Un hermano se acercó a su pastor y le dijo: pastor, ¿puede orar por mí? Tengo una fe muy débil. El pastor le dijo: ¿estás leyendo la Biblia? Y la verdad, no mucho. Dice: ¿estás estudiando la Biblia? Y la verdad que si no la leo mucho, estudiarla menos todavía. Una tercera pregunta te hago: ¿estás memorizando la Biblia? No. Dice: ¿cómo querés que crezca tu fe si la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor? Por más que alguien ore por nosotros para que tengamos fe, la fe viene porque nosotros escuchemos, entendamos y liberemos la palabra del Señor en nuestra vida. Segunda palabra en esta mañana, la palabra humildad. Primera palabra, fe. Segunda palabra, humildad. Humildad es una decisión, hermanos. Humildad es una lección dura que tenemos que aprender todos, cada día de nuestra vida. Dijo el Señor en Mateo 23, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Miren, en la Biblia tenemos la historia muy triste del rey Saúl, un rey que fue elegido por Dios, que fue ungido por Dios para ser rey. Y una de las razones por las cuales Dios lo eligió era por su humildad. Miren, el día que Saúl era coronado rey de Israel, no lo encontraban. ¿Qué hace un político el día de la Asunción? Se saca foto, besa a los chicos, firma autógrafo, ¿o no? Saúl, el día que era coronado rey de Israel, no lo encontraban. La banda estaba tocando música, había globos en la plaza, fiesta. Che, Saúl, ¿dónde está? Como era un muchacho alto, alguien divisó la cabeza, estaba escondido entre el equipaje del ejército. Un muchacho que empieza a ser rey de Israel de una manera muy humilde. Pero dice la Biblia que luego de ser rey, empezó a creerse más de lo que era. Se construyó un monumento a sí mismo, no escuchaba a su tutor, el profeta Samuel, tampoco escuchaba a sus hijos, él pensaba que sabía todo. Dice la Biblia que murió en vergüenza, alejado del Señor, alejado de Dios. Cuando uno habla de la vida de Saúl, es imposible no hablar de David. Porque dos hombres, David y Saúl, llegaron a la misma intersección del camino y de repente David empieza a subir uno a uno los peldaños del honor y Saúl empieza a descender uno a uno los peldaños hacia el sótano de la oscuridad. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Porque los dos tuvieron las mismas oportunidades, los mismos privilegios, la misma educación, la misma bendición. ¿Por qué uno ascendía y el otro descendía? La Biblia dice que los dos habían sido elegidos por Dios, ungidos por Dios. Los dos tenían el Espíritu del Señor. Los dos tenían pinta. Saúl dice que hombros arriba sobrepasaba, le sacaba una cabeza a todos en Israel. La gente lo veía a Saúl y decía, este es el líder que necesitamos, qué carisma, qué facha que tiene Saúl. David también era un muchacho bronceado, no era tan alto como Saúl. Pero dice la Biblia que, sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Saúl cayó en el lazo de la confianza en sí mismo. Saúl perdió la humildad. Se acordaba de Dios en su desesperación.
Cuando buscaba el número de Dios para hablarle porque estaba desesperado, no lo encontraba en el celular. Vieron que en los celulares ahora tenemos los contactos favoritos. Entonces voy a decir, ¿a quién le hablo más? ¿Quién está en primer lugar? Tiene que salir en primer lugar tu esposa, por supuesto. Si no, va a haber problema. Cuando David buscaba su celular, entre sus contactos favoritos, el primero era Dios. Siempre estaba en línea con Dios, David. Nunca dejó a Dios en línea de espera. Nunca el tubo lo dejó colgado. Miren qué término viejo, el tubo colgado. Se me cayó el DNI. Pero Saúl era un hombre que buscaba a Dios recién en su desesperación, como muchos de nosotros hacemos. Saben, un día Samuel lo confrontó, el profeta Samuel, y le dio en el blanco. Le dijo: Saúl, cuando vos te considerabas pequeño a tus propios ojos, Dios te eligió para ser rey de toda esta nación. Saúl, cuando vos eras nada a tus propios ojos, Dios te eligió. Hermanos, tenemos que movernos y considerarnos nada a nuestros ojos. El orgullo del hombre, dice Proverbios, lo hará caer. Romanos 12:16, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Primera palabra, fe. Segunda palabra, humildad. Tercera palabra, humor. Reírse. Qué palabra rara. Eclesiastés 3:4 dice: aquí hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. El corazón alegre es una buena, el corazón quebrantado seca los huesos, dice otra versión. ¿Saben, hermanos? Quizás en esta mañana me decís, ¿cómo se puede ser feliz? ¿Cómo se puede ser positivo en un mundo tan negativo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podemos aplicar la palabra del Señor que Pablo dice, regocíjense siempre? Otra vez les digo, regocíjense, alégrense. La verdad es que muchos de nosotros no reímos tanto como deberíamos. Es más, por años creímos que la seriedad era un sinónimo de espiritualidad. Este chico es serio. Esta chica es seria, es espiritual. Los fariseos, los legalistas, los que perseguían a Jesús, para encontrarlo en alguna palabra que se equivocara, eran personas serias. Eran personas amargadas. Hay muchos de nosotros que hemos dejado de reír. Hemos dejado de gozarnos en el Señor. Dios tiene sentido del humor, ¿sabías eso? Mírate en el espejo y vas a ver que Dios tiene sentido del humor. Cuando uno ríe, hay barreras que caen. ¿O no? Hay barreras que caen. Miren, cuando era chico, en mi casa, había un cuadro de un santo con la aureola. Una cara de Amarghetti tenía el pobrecito, que yo quizás toda mi niñez lo miré y dije, con razón no quise hacer el catecismo. Claro, mucha gente que no viene a la iglesia, que no conoce a Cristo, nos tiene catalogados como la gente amargada. Como gente que tenemos una lista de cosas que no podemos hacer, ¿o no? Yo quiero decirte algo en esta mañana. No hay santos tristes, es una contradicción. Podemos pasar por momentos de tristeza en la vida y los vamos a pasar. Pero la melancolía no es una virtud del creyente. El gozo es un imán que atrae a la gente a Cristo. ¿Saben por qué? Porque el gozo no lo tiene cualquiera. El gozo, dice la Biblia, lo tiene el que tiene a Cristo, el que tiene el Espíritu del Señor, porque el gozo es un fruto del Espíritu. Vivimos en un mundo dominado por
la depresión, por la desesperanza, por la tristeza. Miguel, ¿cómo podemos ser alegres en medio de tanta inseguridad, tanto robo, tanta violencia? Justamente la Biblia dice, Nehemías, el gozo del Señor es la fuerza que me mantiene en pie en momentos de tanta dificultad. El gozo del Señor, decía Nehemías, capítulo 8, es mi fortaleza. El gozo no es un estado mental, no es una sensación de felicidad, no es algo pasajero. El gozo, dice la Biblia, es la fuerza espiritual más poderosa del mundo. Gozo no es ausencia de problemas, gozo es presencia del Señor en lo profundo del corazón. Dijimos fe, dijimos humildad, dijimos humor. Cuarta palabra, familia. Salmo 128, 1-4 dice, qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos, gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Miren qué hermoso cuadro de la armonía, qué hermoso cuadro de la imagen de la familia nos pinta el salmista en el Salmo 128. Dice, qué feliz el hombre que teme al Señor. Va a gozar de su trabajo, se va a sentar a la mesa con su esposa, sus hijos. Su esposa es como una vid, sus hijos son como retoños de olivo. Claramente la Biblia dice que nuestra esposa, nuestros hijos son como la vid, como los olivos. La vid y los olivos necesitan ser cuidados si queremos recibir cosecha. Tus plantas en el patio, el césped en tu jardín, tenés que ir a cortarlo a menudo, porque si no, se descontrola. La Biblia compara a nuestra familia como una planta de vid, como unas ramas de olivo, pero si no cuido la planta, no hay cosecha. Debo atender a mi familia, no abandones a tu familia. ¿Cuántas veces nosotros en la vida vamos en busca de conseguir nuestros sueños? Y mientras vamos en busca de conseguir nuestros sueños, que es un precio muy alto que pagar, nuestra familia sufre. Alguien dijo, en la escalera al éxito, no te olvides de tu familia. Muchas veces en nuestra obediencia a Dios, es verdad que hay sacrificios necesarios que tenemos que hacer, pero hay sacrificios innecesarios que nos van a costar caro. Miren, hay un ejemplo muy gráfico, es el gráfico del aspersor, un regador. ¿Vieron los regadores en las canchas de fútbol? Que la máquina tira lo más lejos posible el agua. Esa maquinita usa toda su energía para tirar el agua lo más lejos posible, para regar, para mantener verde el césped. Pero si uno mira dónde está el aspersor, donde está el regador, donde está la maquinita que tira el agua, va a ver que allí donde está el césped está oxidado. Ahí no llega el agua. Ahí está seco. Toda la energía, toda el agua, todo el tiempo es para los demás. Nos pasamos la vida invirtiendo el tiempo en los negocios, en otras cosas, en otras personas, y las personas más importantes de nuestra vida, nuestra esposa, nuestros hijos, tus viñedos, tus olivos, no tienen atención. Hay veces que bendecimos a muchas personas fuera de casa, pero los más cercanos sufren nuestra ausencia. Hay muchos hogares que hoy están sufriendo la ausencia de papá y mamá. En busca de un futuro mejor, dejamos nuestros hijos en manos de cualquiera.
Por eso hoy tenemos niños que son abusados, maltratados, heridos emocionalmente, buscando muchas veces esos chicos una migaja de afecto que no encontraron en el hogar. Se van a buscarla a la calle, se van a buscarla a otros lugares, se van a buscarlo a lugares equivocados, abrazos equivocados. Dios ama nuestra familia. Dios ama a tu familia. Dios ama esta familia. Dios fue a extremos inalcanzables, extravagantes, para jugarse por nosotros, para salvar a su familia. Jesús derramó su sangre para que nosotros podamos ser parte de la familia del Señor. La familia es importante para Dios. Quinta palabra. Excelencia. ¿Cuál era la primera, hermano? La segunda. La tercera. Cuarta. Excelencia, la quinta. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo, lea bien esta palabra, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Excelencia. Daniel hacía un trabajo excelente. Hacía un trabajo extraordinario, dice otra versión. Tenía mentalidad de reino. Tenía la mentalidad de Dios. Cuando uno tiene la mentalidad de Dios, no hace las cosas a medias. ¿Qué decía Copani? Lo atamos con alambre, lo atamos. Así estamos acostumbrados a hacer las cosas en nuestra vida muchas veces. Lo atamos con alambre. ¿O acaso no está de moda ese refrán que dice provisorio para siempre? Claro. Y así estamos acostumbrados a hacer las cosas, pero no eran las cosas como lo hacía Daniel. Cuando uno habla de la excelencia de Daniel, habla de cómo él pensaba, de cómo él hablaba, de cómo actuaba. Nunca hacía nada a medias. Nunca hacía nada de forma mediocre. Hizo una mejor labor de los demás. El rey se dio cuenta y pensó en ponerlo sobre todo el reino. Me gusta lo que dice una versión. Daniel poseía un espíritu extraordinario. ¿Qué es la palabra extraordinario? Es agarrar lo ordinario y sumarle un extra. ¿Se da cuenta, hermana? Usted va a hacer unas milanesas hoy al mediodía para su esposo. Y dijo, voy a hacer milanesa, pero entonces le pone la pomarola arriba y el quesito arriba y ya le puso el extra. Hizo milanesa a la pizza. Daniel transformaba lo ordinario en extraordinario. Eso lo distinguía. Él siempre iba un poco más lejos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si alguien te pide la camisa, dale también el saco. Si te pegan una mejilla, dale la otra. Si te dicen que lo acompañes 1 kilómetro o 1 milla, vos anda 2. Mentalidad de excelencia. Proverbios 22, 29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Si viste a alguien diligente en su trabajo, se codeará con reyes. Nunca será un don nadie. Lo que hagas, hacelo con excelencia, dice la palabra del Señor. La Biblia dice, todo lo que hagan, háganlo para la gloria del Señor, como si Jesús fuera tu jefe, como si Él te estuviera viendo todo el tiempo. La forma en cómo hacemos las cosas pequeñas son un indicador de cómo hacemos las grandes. ¿Qué dice la Biblia cuando Dios creó este mundo? Cuando Él creaba algo, dice, y Dios vio Dios lo que había creado, y dijo que era bueno. Podemos al final de nuestra jornada, hermano, hermana, decir, y lo que hice en este día, gracias al Señor, fue una buena labor. Es bueno. Hermanos, somos hijos del Señor. La excelencia tendría que ser la marca de los hijos del Señor, de todo lo que hacemos.
¿Saben que el cementerio está lleno de dones sin desarrollar? ¿Que el cementerio está lleno de habilidades sin refinar? Que este es el momento para oír la palabra de Dios y despertar la fe, pero también es el momento de actuar para liberar la fe. Y dice la Biblia que todo lo que yo haga en la vida, todo lo que me toque hacer, animar, levantar, amar, enseñar, cantar, dice que lo haga con todas las ganas, con todas las fuerzas, para la gloria del Señor. Yo quiero decirte, hermano, esta mañana que muchos de nosotros estamos esperando que Dios se mueva en nuestra vida. No vemos a Dios moverse, pero la verdad es que Dios no se mueve porque nosotros no nos estamos moviendo. Dios les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen. Y la Biblia dice, y cuando fueron y predicaron, Dios los acompañó con señales, prodigios y cosas milagrosas. Pero ellos tenían que responder con fe a la palabra, a la orden del Señor. Dios le dijo a los sacerdotes, entren con el arca del pacto al agua. Cuando ustedes entren con el arca, yo voy a separar el mar y van a pasar en seco. Señor, ¿por qué no lo separás primero? Así nos aseguramos de que vamos a pasar. No, primero den el paso de fe. Actúen, sean obedientes. Y cuando sean obedientes y den el primer paso, yo voy a obrar. Muchos de nosotros nos quejamos porque Dios no se mueve en nuestra vida. La verdad es que nosotros no nos estamos moviendo. Tenemos que superar la inercia espiritual, producir un impulso espiritual. Estamos esperando por Dios y Dios está esperando por nosotros. La iglesia del siglo XXI es una iglesia que tiene que hablar menos y hacer más. Cuando uno lee la Biblia, lee el libro de los hechos. No lee el libro de las ideas, el libro de las palabras ni el libro de las teorías. El libro de los hechos, de las cosas que hicieron. Aunque hay cosas que no entiendas, disponete a obedecer al Señor y a dar el primer paso. Porque cuando damos el paso de fe, el Señor empieza a orar. Amén. Jesús transformó en acción el mensaje del Padre, el mensaje del Señor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar esta mañana, hermanos. Que Dios pueda aplicar esta palabra a nuestras vidas en esta mañana. Fe. Mi fe está depositada en la persona del Señor. Humildad. Es una decisión. El gozo, reírme, ocuparme de mi familia, hacer las cosas lo mejor para la gloria del Señor. Padre, en esta mañana, gracias por esta familia espiritual que tenemos en Cristo. Vos te jugaste por esta familia, Señor. Y porque vos te jugaste hasta lo último, nosotros estamos aquí, disfrutando de tu presencia. Señor, ayúdanos a dar lo mejor que has puesto en nuestras vidas y a entender que todo lo que hacemos es para darte la gloria a vos. Señor, te pedimos perdón por nuestro orgullo, por nuestra falta de humildad. Tenemos que decirte como te dijo esa persona, Señor, aumenta nuestra fe. Quizás no estamos mucho con tu palabra. Quizás no tenemos una gran relación contigo, Señor, y de ahí viene que estemos tan temerosos, tan faltos de fe. Señor, perdónanos. Ayúdanos a entender que nos vamos a sentir completos cuando te busquemos, cuando nos acerquemos a ti. Te pedimos, Señor, en esta mañana una bendición especial por cada una de nuestras familias. Yo te pido, Señor, por los esposos que no están aquí. Tócalos, Señor, con tu Espíritu Santo. Por las esposas que no han venido. Por los hijos que están lejos de ti. Son tuyos, Señor. Pedimos que quites toda neblina de sus ojos. Que sean liberados de todo engaño del mal y que puedan entender el camino del Señor. Señor, ayúdanos a hacer lo mejor para ti.
Te bendecimos como iglesia, como pueblo, como cristianos. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén.